Las consecuencias por incumplimiento de contratos privados pueden variar dependiendo del tipo de contrato y de las consecuencias particulares del caso. Algunas de las consecuencias más comunes son la obligación de cumplir con lo pactado en el contrato, el pago de indemnizaciones o daños y perjuicios, la rescisión del contrato, entre otras. Por otra parte, tenemos los contratos comerciales. Son aquellos que tienen por objetivo regular las relaciones comerciales entre empresas o comerciantes. Este tipo de contratos están regulados por el Código de Comercio y suelen ser más complejos que los contratos civiles. Contratos laborales son aquellos que regulan las relaciones entre el empleador y el trabajador, estableciendo las condiciones laborales, salariales y de prestación de servicios. Estos contratos están regulados por las leyes laborales y su incumplimiento puede acarrear sanciones para el empleador. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias por incumplimiento de contratos privados? Contratos civiles son aquellos que regulan las relaciones entre las personas físicas o jurídicas en ámbitos como la compraventa, arrendamiento, préstamos, sociedad, entre otros. Dentro de los contratos civiles encontramos dos tipos. Contratos nominados son aquellos que están regulados por la ley de forma expresa. Por ejemplo, el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, el contrato de donaciones, entre otros. Contratos nominados son aquellos que no están regulados de forma expresa por la ley, es decir, no tienen una denominación específica. A pesar de esto, su eficacia y validez son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Los contratos privados son aquellos en los que las partes tienen la libertad de establecer las cláusulas y condiciones que consideren convenientes sin la intervención de la ley. Dentro de los contratos privados podemos identificar los contratos civiles, comerciales y laborales. Buenas tardes, tutora y compañeras. Con relación a las consecuencias que se producen cuando existe el incumplimiento de un contrato privado, tenemos las siguientes. La primera es la indemnización por daños y perjuicios en el caso que aquella parte afectada haya sufrido algún tipo de daño o perjuicio debido al incumplimiento del contrato. Esta parte puede solicitar una indemnización. También existe la extensión del contrato judicialmente, con lo cual puede reclamar que se cumpla el contrato o que se extinga este reclamo, lo que hace la parte perjudicada. El estudio de los principios que se aplican en los contratos privados. En este nos encontramos con varios principios fundamentales que suelen aplicarse en los contratos públicos con el fin de asegurar su validez y cumplimiento entre ellos. Podemos encontrar la buena fe, la autonomía de la voluntad, la consecuencialidad, entre otros. La buena fe hace referencia a que ambas partes deben actuar con honestidad y lealtad en todas las fases del contrato. La autonomía de voluntad es aquella donde las partes son libres de decidir los términos y las condiciones del contrato según las necesidades e intereses de las partes. Obviamente se deben tener en cuenta lo establecido en la ley pública. La consecuencialidad es cuando el contrato se forma por voluntades, es decir, que ambas partes manifiestan su consentimiento de una manera libre y espontánea. Dentro del siguiente punto de analizar las diferencias entre el lucro cesante y el daño emergente, el lucro cesante hace referencia a ganancia, dinero, utilidad o renta que esta persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio que se le ha causado. El daño emergente es aquel, o básicamente se define como el valor de la pérdida sufrida o de los bienes destruidos, es decir, un gasto directo que se produce como consecuencia.
La responsabilidad civil contractual y extracontractual. Estas dos responsabilidades tienen unos orígenes distintos, pero ambas nos conllevan a indemnizar la parte afectada. La responsabilidad civil contractual tiene su origen en un contrato que ha sido firmado por ambas partes y una de ellas incumple con las obligaciones que asumió en dicho contrato. La responsabilidad extracontractual no tiene origen en ningún contrato, es decir, que entre la persona que causa el perjuicio y el que lo sufrió no existe ningún tipo de contrato. Muchas gracias por su atención.